¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un nuevo video continuando con los temas de química, y en esta ocasión vamos a platicar sobre reacciones de oxidorreducción, también llamadas reacciones redox. Específicamente vamos a tratar aquí la identificación de agentes oxidantes y agentes reductores. Bien, vamos a poner 4 ejemplos muy sencillos, o al menos es lo que yo espero que sean muy sencillos, en donde voy a mostrarte una reacción química que va a ser una reacción redox, y vamos a determinar cuál de las sustancias es el agente oxidante y cuál el agente reductor. Sin más preámbulo, empezamos con el ejemplo número 1. Aquí dice la instrucción: identifica al agente oxidante y al agente reductor. Lo primero que hay que hacer siempre es encontrar los números de oxidación de cada elemento. Para ello, hay un video previo que ya hice en el cual muestro pues varias técnicas, varios procedimientos para encontrar números de oxidación, ya sea que tú sepas hacerlo porque tú lo aprendiste solo, o si a lo mejor no has visto mi video, yo te invito a que accedas a él. Está en mi canal de YouTube. Si no sabes cómo llegar a él, te voy a dejar en la cajita de la descripción de este video un link para que puedas acceder a este video, donde yo, repito, muestro paso a paso cómo aprender a calcular el número de oxidación. Bueno, repito, entonces ya sea que tú sepas hacerlo por tu cuenta, o que hayas visto mi video, o que te vayas a poner al día con mi video, se supone que para esta etapa ya deberías conocer cómo calcular números de oxidación. Repito, si no sabes cómo hacerlo, ya te dejo una opción. Bueno, entonces, paso 1, colocar la carga total de cada sustancia arriba pues de ella. En este caso todas las sustancias son neutras, y como todas son neutras, les pongo un 0 a todas arriba. En el ejemplo número 2 voy a manejar sustancias que tienen cargas para que veas cómo funcionaría. Bueno, en la regla del oxígeno, acuérdate que dice que le vamos a poner -2 al oxígeno, al hidrógeno le ponemos +1, ¿de acuerdo? Y a los elementos metálicos, que aquí identifico el potasio, como está en la familia 1A, también le ponemos +1. Del resto de elementos no hay una regla clara para poder subirle su número de oxidación, pero lo que podemos hacer es calcularlo. Vamos a empezar con la primera sustancia. En este caso, para el plomo, para poder encontrar su número de oxidación, lo que voy a hacer es hacerlo mentalmente. Se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer con una ecuación. Yo aquí te lo voy a mostrar de la manera más fácil la que yo creo que es mentalmente. Como tenemos que lograr que la sustancia nos dé 0, ¿de acuerdo? La suma de las cargas me dé 0, lo que voy a hacer es lo siguiente: multiplico lo que sí conozco, y lo que conozco es el oxígeno. Tengo 2 oxígenos y lo multiplico por cada oxígeno que tiene -2, sería 2 por -2, y me da el valor de -4. ¿De acuerdo? Para que me dé 0 aquí, el plomo tiene que valer +4. Por lo tanto, si yo sumo +4 y -4, me da 0. Nos vamos con el siguiente que no conozco, que es el antimonio. Para el antimonio, como es un elemento suelto, simple, ¿de acuerdo? Y está en la reacción sin enlazarse con nada, hay una regla para esos elementos, y la regla dice que su número de oxidación es de 0. Así de sencillo. Nos vamos con el plomo en esta otra sustancia, pero ya en los productos. Y para el plomo aquí, fíjate cómo el oxígeno ya no son 2 como en el caso de los reactivos, sino que es solo un oxígeno. Por lo tanto es 1 por -2 me da -2. Para que se cancele el -2 y obtengamos el 0, el plomo tiene que valer +2. Por lo tanto, el plomo vale +2. Por último, el antimonio, que aparece aquí enlazado con el potasio, con el oxígeno, pues se resuelve de una manera similar. Nada más que aquí son 2 elementos que sí conozco. Conozco al oxígeno, que son 2, lo multiplico por -2. Y conozco al potasio, que es 1, y lo multiplico por +1. Por eso aquí tengo un +1 de un potasio por +1, +1. Oxígenos, 2 oxígenos por -2, -4. Ya multipliqué todo lo que conozco. Ahora lo que tengo que hacer es sumarlo. +1 y -4 lo puedes meter en tu calculadora incluso, y te va a dar -3. ¿Estás de acuerdo? Bien, este -3 que está aquí es el resultado del oxígeno y del potasio. ¿Cuánto tiene que valer el antimonio para obtener un total de 0? Pues tiene que valer +3 para que se cancele el -3, y por lo tanto subimos un +3. Bueno, ya hicimos la primera etapa del problema para poder identificar al agente oxidante y el agente reductor, que es encontrar los números de oxidación
de todos los elementos en la reacción química. Bueno, ya tengo todos los elementos. Mi siguiente paso es identificar los elementos que tienen números de oxidación distintos. Es decir, ¿qué pasa con el plomo? El plomo empezó con +4, pero al final de la reacción, es decir, en los productos, lo tengo como +2. Quiere decir que el plomo tuvo un cambio en su número de oxidación por una transferencia de electrones. Bien, entonces el plomo tiene un cambio. ¿Y logras identificar qué otro? Bien, el antimonio. El antimonio empezó con 0 y terminó con +3. Bien, por lo tanto, si te fijas en todos los demás, el oxígeno quedó con -2, -2, -2 y -2, no hubo cambio. El potasio tiene aquí +1, tiene aquí +1, y el hidrógeno +1 y +1. Siempre en un tipo de problema normal de óxido de reducción, vas a ver que van a haber dos elementos que van a cambiar, siempre van a haber dos. En este caso fue el plomo y el antimonio. Vamos a hacer un resumen. El plomo cambió de +4 a +2, es decir, empezó como +4 y terminó con estado de oxidación de +2. El antimonio empezó con 0, aquí lo dice, y terminó con +3. Bien, lo que toca ahora es hacer un análisis. Y este análisis va a depender de quién te esté enseñando química o de dónde estés leyendo. Lo que yo te voy a mostrar ahorita es una técnica que yo utilizo para saber quién se oxida y quién se reduce. En este caso, el plomo disminuyó. Y cuando digo disminuyó, ¿a qué me refiero? A que pasamos de un número que es +4, que es grande, a uno que es más pequeño, que es +2. Entonces, pasar de +4 a +2 es disminuir. Por otro lado, el antimonio pasó de 0 a +3, por lo tanto aumentó. Una manera de ver entonces el cambio aquí es comparar los números en un principio y en un final para saber si hubo una disminución o un aumento. Siempre te va a pasar que uno disminuya y el otro aumente. No puede pasar que los dos disminuyan o que los dos aumenten. Si te da que los dos disminuyen o que los dos aumentan, es que algo estás haciendo mal. Otra manera de verlo, depende de tu maestro que te haya explicado ese tema, puede ser que también te diga que uno es más negativo y otro es más positivo. Es decir, al principio yo tenía +4 y terminé con +2. Quiere decir que el plomo al final de la reacción se volvió más negativo. ¿Por qué más negativo? Porque el +2 es más pequeño que el +4. Es decir, está más cerca de los negativos que el +4. En cambio, el antimonio pasó de 0 a +3, se volvió más positivo. Es otra manera de verlo. Incluso hay la manera estricta, que es que uno ganó electrones y el otro perdió electrones. De hecho, la definición de oxidar y reducir en química es ganar electrones y perder electrones. En el caso del plomo, ganó electrones. ¿Cómo sé que ganó electrones? Porque ganar electrones significa ganar negativos. Acuérdate que el electrón es negativo, es de carga negativa, y si yo agarro negativos, lo que voy a hacer es disminuir, porque voy a restar, ¿de acuerdo? Entonces, al ganar negativos, el +4 se convirtió en +2. Por otro lado, el antimonio perdió electrones, porque fíjate cómo yo aquí tengo 0. Si tengo 0 y empiezo a perder negativos, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es que voy a ir aumentando los positivos. Por eso, este que está acá se volvió +3. Sin embargo, chavos, de cualquiera que sea tu manera de ver el ejercicio, a mí, de los tres que ya te mostré, el enfoque de disminuir y aumentar es el que más me gusta. Aunque estrictamente ganar electrones o perder electrones son las definiciones, de una manera más práctica, creo que visualmente es mejor, o al menos es lo que yo creo, es mi recomendación, verlo desde el punto de vista de disminuir y aumentar. Entonces, el elemento que disminuye siempre va a ser el que se reduce. De hecho, es un sinónimo, disminuir con reducir. Y el que aumenta su número de oxidación, lo que hace es oxidarse. ¿De acuerdo? Aumentar el número de oxidación es oxidarse. Bien, chavos, yo ya encontré o ya identifiqué los elementos que se reducen y se oxidan. Voy a hacer un resumen de lo que ya hicimos. Paso 1, encontrar los números de oxidación. Paso 2, descubrir o identificar qué elementos cambian cuando estamos en reactivos hasta cuando pasan en productos. Yo ya identifiqué que fueron el plomo y el antimonio. Y por último, o el tercer paso sería descubrir quién se reduce y quién se oxida. Ya hicimos toda esta parte. Me faltaría encontrar los agentes. La parte de los agentes yo creo que ya es la más fácil, que es la última parte. Pues simplemente lo que tengo que hacer, voy a empezar con el plomo.
El plomo es la sustancia que se reduce, es decir, el elemento que se reduce. ¿Dónde está el plomo? El plomo en el reactivo aparece aquí. Fíjate cómo aparece en esa sustancia que es PbO2. Bueno, toda esta especie química contiene al elemento que se reduce. Por lo tanto, a estas especies se le conoce como agente oxidante. Así de fácil. Vamos a volver a repetirlo. El agente oxidante es aquella especie química en la reacción, en la parte de reactivos, que contiene al elemento que se reduce. Y tú vas a pensar, bueno, ¿cómo lo puedo recordar? Bueno, está muy fácil. Si se reduce es porque es el agente oxidante. Digamos que es lo contrario. Reducir, agente oxidante. Por otro lado, el antimonio en la reacción química está aquí como un elemento simple, un elemento suelto. Bueno, como el antimonio es el que se oxida, por lo tanto, pues es el agente reductor. Así de sencillo. La especie química que contenga el elemento que se oxida será el agente reductor. Ese es el primer ejemplo. A lo mejor estás un poquito confundido, a lo mejor todavía no la agarras, pero repito, es el primer ejemplo. Vámonos con el segundo de los 4 que te estoy trayendo. Ejemplo 2. Ahora fíjate cómo te traigo una reacción que tiene cargas. Bueno, a ese tipo de reacciones que tienen cargas se les llaman ecuaciones o reacciones iónicas. ¿Por qué iónicas? Porque aparecen iones, así de sencillo. En este caso tengo al ion dicromato, tengo al hierro más 2, tengo un protón aquí, tengo al cromo más 3, tengo al hierro más 3 y tengo al agua. ¿Cómo procedo aquí? Lo mismo, calculamos números de oxidación, nada más que ahora ya no van a ser todos 0. ¿Te acuerdas que en el ejemplo anterior todos fueron 0 al principio? Aquí le voy a colocar la carga que tienen. En el caso del primerito dice aquí menos 2. Este menos 2 no es del oxígeno. Muchos alumnos creen que este menos 2 es del oxígeno. Este menos 2 es completito del Cr2 o 7. Por lo tanto, su carga total es de menos 2. El Fe más 2, su carga es de más 2. El H más, su carga es de más 1. Acuérdate que el 1 nunca se escribe en química y su carga total entonces es más 1. El cromo, que es más 3, pues su carga total es más 3. El hierro, que es más 3, su carga es de más 3. El agua, fíjate cómo no tiene carga, y como no tiene carga es neutro. Por lo tanto, su carga total es de 0. Bien, una vez que ya puse los totales, empiezo con las reglas. Empiezo con la del oxígeno y la del hidrógeno. En el caso del oxígeno, aquí es menos 2 y aquí es menos 2. La del hidrógeno, aquí es más 1 y creo que aquí igual más 1. Ahí está, más 1 y más 1. ¿Qué pasa y por qué subí de una vez estos? Bueno, porque estos son elementos simples, elementos solos, elementos que no están enlazados con nada. Por lo tanto, el hierro, ¿de acuerdo? Como dice aquí es más 2 y aquí dice que es más 2, pues aquí también se repite el más 2. El número de oxidación del hierro tiene que ser más 2. Lo mismo pasaría con el protón, es decir, con el hidrógeno, con el cromo y con este hierro. Agarran o adquieren el número de oxidación que tienen a un ladito. Bueno, me hace falta un elemento por identificar, que es este cromo. Pues este cromo, ¿cómo lo voy a hacer? Como lo hice en el ejemplo anterior. Lo primero que hago es multiplicar el 7 del oxígeno por el menos 2. 7 por menos 2 me da menos 14. En teoría, aquí debería poner yo un 7 para que multiplicado por 2 me dé más 14. Pero no quiero que ahora me dé 0. Ahora lo que estamos buscando es que me dé menos 2. ¿Qué número multiplicado por 2? Porque son 2 cromos. ¿De acuerdo? ¿Qué número tengo que poner aquí? Para que cuando yo lo multiplique y lo sume con menos 14, me dé menos 2. Bien, pues el número que debería ir aquí, en teoría, repito, debería ser un más 12. Para que si yo hago esta suma, aquí me dé menos 2. Pero como tengo 2 cromos, en realidad lo que tengo que poner es un más 6. Porque más 6 por 2 me da más 12. Y eso, si yo se lo resto a menos 14, me da un menos 2. ¿De acuerdo? Voy a volver a empezar para que veas que es muy sencillo. Lo primero que hago es multiplicar el 7 del oxígeno por el menos 2, que es su carga. Esa es la carga del oxígeno. Y eso me da menos 14. Para que me dé menos 2, tengo que ponerle un número que es más 2. Es decir, si yo hago la resta de menos 14 más 12, me da menos 2. Como tengo 2 cromos, yo tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé más 12. Y ese número es más 6. Y por eso sale aquí un más 6. Pero repito, aquí me estoy enfocando en números de oxidación. Si tienes duda con ese tema, ya tienes cómo acceder a él con una liga que estoy dejando en la descripción, repito, de este video. Bien, una vez que ya tengo todos los números de oxidación, hago o repito los pasos que ya hice en el ejemplo 1. Esto quiere decir que vamos a identificar los elementos que hayan cambiado, empezando en los reactivos y cuando terminaron en los productos hayan tenido
otro tipo o otro número de oxidación. Bien, en este caso identificamos al cromo. El cromo empezó con +6 y terminó con +3. ¿Logras ver quién es el otro? Bien, es el hierro. El hierro empezó con +2 y terminó con +3. Fíjate que los demás se mantuvieron constantes. El oxígeno tiene un -2 y aquí un -2. El hidrógeno tiene +1 y aquí aparece con +1. Los únicos que cambiaron fueron el cromo y el hierro. Bueno, entonces, algo importante que tienes que recordar es que el cromo y el hierro son los únicos que cambian. En este caso, el cromo pasó de +6 a +3 y el hierro pasó de +2 a +3. ¿Quién disminuyó y quién aumentó? Acuérdate que el truco aquí es encontrar quién disminuye y quién aumenta. No puede pasar que los dos aumenten o que los dos disminuyan. En este caso, el cromo disminuyó y el hierro aumentó. ¿Por qué el cromo disminuyó? Porque lo que hizo fue ganar electrones. Y al ganar electrones, lo que hizo fue volverse un poquito más negativo. Este proceso de que ganó electrones, ¿quién se los cedió? El hierro. Por eso una reacción redox es aquella en la que hay una cedencia de electrones. El hierro cedió electrones. ¿A quién se los cedió? Al cromo. El cromo ganó electrones. ¿De quién lo recibió? Del hierro. Bueno, ya hicimos esta parte de quién disminuyó y quién aumentó. Ya no hay que hacer el análisis tal cual de quién se oxida y quién se reduce. Simplemente el que disminuye se reduce y el que aumenta se oxida. Es una regla. Bueno, como el cromo es el elemento que se reduce, lo ubico en la reacción química. En la reacción el cromo aparece en este ion. Fíjate que el cromo, al reducirse, ya lo habíamos dicho, se cumple lo contrario, es el agente oxidante. Si el cromo que aparece en toda esta sustancia, en este ion, es el elemento que se reduce, todo el ion se convierte en el agente oxidante. En cambio, el hierro, que es el que se oxida, el hierro +2 sería entonces el agente reductor. ¿Por qué? Porque es la especie química que contiene al elemento que se está oxidando. Y así de sencillo, ya llevamos 2 ejemplos. Vamos con un tercero, espero que te esté quedando ya claro este asunto. Paso 1, encontrar los números totales. Aquí ponemos los totales, fíjate cómo aquí no hay ningún ion, como en el ejemplo anterior. Colocamos a los oxígenos, colocamos a los hidrógenos y a los metales. En este caso se repite el potasio, pudo haber sido un calcio, pudo haber sido un aluminio, un berilio, etc. Bueno, ya tengo todos los que puedo conocer, vámonos con los que no puedo conocer. En este caso, el cloro. El cloro aquí me hace falta, vamos a hacerlo mental. Empiezo con el potasio. El potasio sería un potasio por +1, me da +1. Vámonos con el oxígeno. Tengo 3 oxígenos, su carga es de -2. 3 por -2, -6. Ya multipliqué todo lo que conozco, al potasio y al oxígeno. ¿Qué hago? Los uno, es decir, los sumo. +1 y -6 me da -5. Como yo quiero que se cancelen, porque aquí tiene que dar 0, el cloro efectivamente tiene que valer +5, porque -5 y +5 me da 0. Y ya con eso yo obtengo el número de oxidación del cloro. Vámonos con el yodo. En el caso del yodo, aquí está junto al hidrógeno que vale +1. Aquí automáticamente este debería ser -1 para que -1 y +1 me dé 0. Así de sencillo. Como hay +1 aquí y tengo -1, se va a cancelar esto con estos dos 1 se van a cancelar y me va a quedar un 0. El siguiente, el azufre. El azufre que aparece aquí está junto al hidrógeno, junto al oxígeno. Multiplicamos tanto hidrógeno por oxígeno. Ahí está. Aquí el hidrógeno, que es 2 por +1 me da +2. El oxígeno, que es 4 por -2 me da -8. Hago la suma dándome -6. Por lo tanto, para que se cancelen y me dé 0, debe ser +6 el del azufre. Bien, vámonos con el siguiente. Aquí otra vez tengo una K, tengo una H y tengo una O. Voy a hacer 3 multiplicaciones. Primero empiezo con el potasio, luego el hidrógeno, luego el oxígeno. 4 por -2 me da -8. Hago las sumas y eso me da -6. Por lo tanto, el azufre tiene que valer +6 para que se pueda cancelar y me dé 0. Vámonos con el cloro. En este caso sucede lo mismo que pasó con el yodo. Tiene que valer -1 para que podamos cancelarlo con el +1 y nos dé 0. El yodo molecular que aparece aquí tiene que valer 0. Acuérdate que cuando están solitos sin enlazar con otro elemento, estos por regla valen 0. Y ya con esto cumplimos con todos los números de oxidación en toda la reacción química. Bien,
lo que toca es identificar los que cambian. En este caso los que cambian son el cloro y el yodo. El cloro pasó de más 5 a menos 1 y el yodo pasó de menos 1 a 0. ¿Ya logras identificar quién disminuyó y quién aumentó? Bien, en este caso el cloro es el que disminuye porque pasamos de más 5 a menos 1 y el yodo pasó de menos 1 a 0. Bien, bueno, en este caso el que disminuye se reduce, el que aumenta se oxida. Y ahora lo que toca es identificar qué especie química contiene los elementos que se reducen y que se oxidan. En este caso el cloro en los reactivos aparece aquí, en el clorato de potasio. En este caso el cloro, como es el que se reduce, su especie química será el agente oxidante. En el caso del yodo aparece aquí en el ácido yodhídrico. Por lo tanto, el ácido yodhídrico que contiene al elemento que se oxida será el agente reductor. Y con esto, chavos, llegamos ya al último ejemplo. En este caso es el ejemplo 4. Yo esperaría que ya esté bastante claro el asunto, pero te lo dejo como un bonus. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo, ponemos ceros a todas las sustancias, le colocamos los oxígenos, colocamos hidrógenos, colocamos metales, y en este caso, fíjate cómo repetí que el potasio, que a lo mejor tuve que haber puesto otro porque se repite mucho el potasio. Vamos a identificar a los que faltan. En este caso el manganeso falta, hacemos el mismo procedimiento, 1 por más 1, 4 por menos 2, sumamos, y por lo tanto este tiene que ser un más 7 para que se pueda cancelar y que nos dé 0. Aquí fíjate cómo hay una diferencia, y por eso es que en el video anterior abarqué muchas reglas, porque puede pasarte esto. ¿Qué pasa si tengo dos incógnitas? Bueno, si tengo dos incógnitas, aquí lo que me conviene recurrir es al oxianión. Aquí el oxianión es el sulfato, y el sulfato, acuérdate que hay una tabla de oxianiones, tiene una carga de menos 2. Por lo tanto, el sulfato, al tener todo esto valer menos 2, acuérdate que este menos 2 es del oxígeno. El sulfato, al valer menos 2, el hierro tendría que valer más 2. ¿Por qué tiene que valer más 2? Para que con el menos 2 del sulfato y el más 2 del hierro, aquí hay un 0. Por lo tanto, con esto o con este truco, ya podemos saber el del hierro y el del oxígeno. Me hace falta el del azufre. Para hacer el del azufre, hacemos lo mismo que hicimos con el manganeso. El hierro sería 1 por más 2 más 2. El oxígeno 4 por menos 2 menos 8. Hago la suma y aquí me da más 6. Bien, ya tengo aquí un más 6. Vámonos con el siguiente. Aquí tengo hidrógeno, tengo oxígeno. En este caso es el hidrógeno porque es 2 por más 1. El del oxígeno sería 4 por menos 2. Hago la suma y para que se cancele tengo que ponerle lo contrario, que sería un más 6. En este caso, fíjate cómo me salto hasta aquí y me voy a saltar hasta aquí porque fíjate que el azufre se está repitiendo en SO4, 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 SO4. Por lo tanto, todo lo que voy a hacer es repetir lo mismo. Y fíjate que me estoy dando aquí un más 6. ¿Qué significa? Que el azufre, cuando trabaja en sulfato, es decir, en SO4 menos 2, ¿de acuerdo? SO4, 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 yo ya vi que siempre va a ser más 6. Por lo tanto, me puedo ahorrar aquí el más 6. Fíjate que como tengo aquí un paréntesis, hubiera sido complicado calcularlo. Yo ya sé que aquí el azufre vale más 6 y también aquí vale más 6. Por experiencia, es decir, conforme vayas haciendo ejercicios, te vas a ir dando cuenta de que algunos números de oxidación te los vas a aprender de memoria. El azufre, cuando trabaja con sulfato, siempre va a ser más 6. Bueno, ¿quién me falta? Me falta el manganeso aquí. Aquí ya tengo el oxígeno y el azufre. Hago la multiplicación, que aquí sería un azufre por más 6. Y 4 por menos 2 me da menos 8. Hago la suma dándome menos 2. Por lo tanto, el manganeso tiene que ser un más 2 para que se pueda cancelar. Me falta aquí de este lado el hierro. Y hago lo mismo. Fíjate cómo obtuve aquí más 18. Aquí la operación está complicada, abusado. Sería 3 por más 1, o sea, así por 1, porque hay un azufre. 1 por 3 me da 3. Y por más 6, que es lo que vale el azufre, me da más 18. Otra vez. 3 por 1 me da 3. Por más 6 me da más 18. Voy con el oxígeno. 3 por 4 me da 12. Por menos 2, menos 24. Hago la suma dándome menos 6. ¿Qué significa? Que aquí debería ir un más 6, pero son 2 hierros. Por lo tanto, si yo multiplico 2 por más 6, se va a pasar. ¿Qué tengo que hacer? Que el menos 6 realmente me debe dar más 3. ¿Para qué? Para que yo tenga más 3 aquí y por 2 y me dé más 6 y se cancele este menos 6. ¿De acuerdo? Bien, a lo mejor me hice un poco de bolas con este. Vamos a volver a empezar. Lo repito para aquel que se confundió.
El azufre es 1, ¿de acuerdo? Hay un azufre aquí, lo multiplico por 3 que está fuera del paréntesis y es 3 por más 6 me da más 18. Me voy con el oxígeno. 3 por 4 oxígenos me da 12 oxígenos. Por menos 2, menos 24. Hago la resta y me da menos 6. Aquí hay 2 hierros. Pues necesito multiplicar el 2 por un número que me dé más 6 para que se cancele con este menos 6. Ese número es el más 3. Si yo aquí le pongo un más 3 por 2 me da más 6 y se cancela con este menos 6 y aquí queda un 0. Bueno, esta parte esta reacción se nos complicó un poquito más para sacar los números de oxidación. Por eso repito que es importante que sepas tú las reglas y que tú puedas ingeniártelas para calcularlo, ¿de acuerdo? Bien, yo ya sé que el manganeso aquí es el que está cambiando, pasó de más 7 a más 2 y el hierro pasa de más 2 a más 3. En este caso, el manganeso, repito, pasa de más 7 a más 2 y el hierro pasa de más 2 a más 3. Todos los demás se mantienen constantes. En este caso, el manganeso es el que disminuye, el hierro es el que aumenta. Por lo tanto, el manganeso es el que se reduce y el hierro es el que se oxida. Ubico quién es la sustancia o cuál es la sustancia que tiene el manganeso. En este caso es el permanganato de potasio. Esta sustancia es la que contiene al elemento que se reduce, por lo tanto es el agente oxidante, ¿de acuerdo? Este agente oxidante es el que va a oxidar al hierro. Acuérdate que el hierro es el que se oxida. Por lo tanto, ubico ahora quién es la sustancia que tiene el hierro y es el sulfato de hierro. En este caso, el sulfato de hierro sería mi agente reductor porque contiene el elemento que se está oxidando. Este agente reductor es el que se va a encargar de reducir al manganeso en esta sustancia. Por eso están cruzados. Y con eso, chavos, llegamos al final de este video donde aprendimos a cómo identificar agentes oxidantes y agentes reductores. Y básicamente ya con esto terminamos pues la primera parte de lo que serían reacciones redox. Lo que seguiría sería la parte del balanceo. Y eso lo voy a explicar en un siguiente video que espero que también te pueda servir y voy a explicar el método del ion electrón. Bien, pero repito, eso será en otro video. Nos vemos en la siguiente, chavos. Saludos y que tengan muy buen día.